Para dar comienzo a la reunión, vamos a dar el toque de campana, que espero que se sienta, porque es muy pequeña. Y acto seguido, vamos a darle el saludo a los pabellones. Seguidamente le vamos a dar la palabra a Sandra para que nos presente al orador de la noche, que es nuestro programa del día de hoy. Sandra. Gracias, Nora. Estamos muy honrados, queremos comentarles, por la presencia de todos ustedes. Tenemos un exdirector de Rotary Internacional, tenemos gobernadores argentinos y uruguayos, tenemos exgobernadores. Y lo que nos concita hoy dentro de nuestro plan que teníamos de instrucción del club era salir un poquito de la caja y en lugar de dar un tema de instrucción, repensar un poquito entre todos Rotary, y para eso invitamos a Carlos D'Amico, que va a ser el orador de la noche, que además de ser un exgobernador, es un destacado sargento de armas de las convenciones internacionales, es socio honorario de nuestro club, pero por sobre todas las cosas es un enamorado de los temas rotarios y un estudioso. Y cuando yo le pedí que eligiera algún tema, él optó por uno que se llama Rotary, ¿quién decide el camino a seguir? Esto está basado en un artículo que él mismo escribió para la revista Vida Rotaria. Aprovechamos la oportunidad para agradecerle a Carlos Speroni la gestión, porque a través de él es que podemos recibir números de ese valiosísimo material que es Vida Rotaria para todos nosotros. Y la idea es la siguiente: después que él haga la exposición, vamos a disponer de 20 minutos porque queremos intercambiar opiniones y que cada uno piense y de su opinión hacia dónde va Rotary. Pero muy breve y sintetizado, porque así podemos escucharlos a todos. Adelante, Carlos, el auditorio es tuyo. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, quisiera desear un pronto restablecimiento a los compañeros que están con problemas de salud y que los tengamos el lunes que viene ya en la reunión. En segundo lugar, quiero dejar perfectamente sentado que como salga esto ya no es responsabilidad mía, sino de Sandra, que es la que justamente sugirió un tema polémico, un tema sujeto a discusión, un tema distinto a los que habitualmente uno trata. Y esta charla, que está, como dijo Sandra, originada en la revista 496 de Vida Rotaria, que fue escrita a sugerencia de Carlos Speroni, más que sugerencia, incentivada por Carlos. Tiene una charla que tiene dos reflexiones que yo creo que todo rotario que tiene años en la institución en algún momento debería hacerse. La primera se relaciona con ese mandato que todos recibimos cuando entramos a Rotary y dura toda la vida de Rotario. Hay que aumentar la cantidad de socios. Las razones que nos esgrimen son razonables, parecen obvias, lógicas, indiscutibles, ya que sostienen que un mayor número de rotarios van a poder prestar un mejor servicio a la humanidad. Y hay un segundo tema que de algún modo tiene que ver con el primero, y que nos dice a los que tenemos años en Rotary, no planteemos temas conflictivos con RI, o temas en los que RI puede haber sido cuestionada, o haya alargado, o haya puesto en circulación estrategias que hayan fracasado, o planes o políticas que no hayan dado resultado. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre estamos tratando de que los socios
estén convencidos de que estamos en la mejor de las instituciones, que es la mejor de las políticas, que estamos siempre creciendo, que vamos siempre para adelante. Entonces, si nosotros cuestionamos alguna cosa, corremos el riesgo de pronto de que haya gente que no quiera entrar o gente que no quiera invitar a entrar a la institución. Hoy vamos a tratar de poner en duda las dos cosas. Esa es la misión que me he propuesto. Estas dos cosas que de algún modo forman nuestra manera de manejarnos, nuestras conductas internas en Rotary. ¿Y por qué queremos hacer esto? ¿Por qué? Porque hay algo que también nos acompaña desde que entramos a Rotary, que es la prueba cuádruple. Y la prueba cuádruple plantea en su origen, ¿es la verdad? Para cada cuestión que llevemos a la práctica, o que nosotros nos veamos obligados a inducir en los demás, rotarios y no rotarios. Es una parte de la verdad, es un ocultamiento de cosas que tienen que ver con la verdad y que yo creo que pueden hacerle mal a Rotary a largo plazo y que le ha estado haciendo mal hasta ahora. Estoy convencido de que Rotary es una gran institución, y creo que tenemos que trabajar para que cada día sea mejor. Lo que no implica que para ser mejor tenga que ser más numerosa. Y ahí el primer planteo que hago. Porque la necesidad oficial de que seamos numéricamente más va de la mano de una razón, de una explicación que nunca se da. La necesidad que tiene la institución de soportar económicamente una estructura burocrática cada día más voluminosa y desproporcionada. Este objetivo, nunca explicitado, se busca cumplir a través de dos caminos, que a veces van juntos o en forma alternada, pero siempre están. Uno es incrementar permanentemente el costo de ser rotario en los que se llaman los pagos por la per cápita de todos los años. Y la otra es una permanente racionalización de la actividad del sector rotario no rentado de la institución. Léase disminución de programas, achicamiento de los aportes para proyectos, disminución de gastos operativos de los líderes rotarios, etcétera, etcétera. Trataremos de mostrar dos cosas, o demostrar dos cosas. Que Rotary encaró de manera equivocada la dimensión de la estructura burocrática que necesitaba, y segundo, que ese error lo fue llevando a buscar el financiamiento de esa estructura sobredimensionada a través de la búsqueda de más recursos económicos, lo que inevitablemente lo lleva a la búsqueda de nuevos socios que puedan aportarlo. Y vamos a ver, en el curso de la charla, que esta estrategia fracasó durante 34 años, por cuanto Rotary no ha crecido de ninguna manera más allá del 1,6% en los últimos 34 años. Y vamos a ver con qué condicionamientos creció. Esta inquietud arrancó de una información que me llevó directamente de boca de un testigo de absoluta confiabilidad y que aconteció en el último Consejo de Legislación. En esa oportunidad, un grupo de delegados, durante un intervalo
en las sesiones de trabajo, le preguntó al actual secretario general cuál era la remuneración que percibía por sus servicios. John Hugo se negó a dar a conocer el dato solicitado, aduciendo a que se trataba de información confidencial, argumento que siguió sosteniendo ante nuevas requisitorias de otros delegados que se fueron sumando al grupo inicial. ¿Puede ser posible que un empleado, por más encumbrado que sea, se niegue a informar cuál es su sueldo a delegados de distritos rotarios provenientes de distintos puntos del planeta y las autoridades de Rotary no se enteren y le hagan cambiar la actitud? No olvidemos que tenemos que tener en cuenta que las personas que en ese momento solicitaban esa información serían algo así como los representantes de los empleadores del señor secretario general. Una información informal le dijo a los curiosos en algún momento que el señor John Hugo percibió una remuneración que superaba largamente los $500.000. La pregunta que nos hicimos, que yo me hice, ¿por qué este dato es confidencial y no lo podemos saber los rotarios, que le pagamos el sueldo al señor secretario general? No sabemos por qué es confidencial, pero podemos dar algunas hipótesis. Por ejemplo, que es importante que no sepamos que un funcionario rentado cobra más de $500.000 al año y que se trata de un monto absurdo para una organización cuyo objetivo declarado es hacer el bien en el mundo. O para que no tomemos conciencia que la estructura burocrática supuestamente al servicio de Rotary es cada día más costosa y es lo único que ha crecido en los últimos 34 años. O para que no se asocie la desmesura del costo de la estructura de Rotary a las dos circunstancias que nos afectan todos los días y que son además su consecuencia: el incremento de la cuota anual de RI por un lado y la disminución directa o indirecta de programas, la eliminación directa o indirecta de programas y de los gastos y de sus gastos de implementación. O también para que los rotarios no nos alarmemos y sigamos investigando. Porque a lo mejor la curiosidad cunde y nos noticiemos de otras cosas. Por ejemplo, que además del secretario general, hay una subsecretaria general llamada Michelle Berg. Y además hay 6 gerentes generales. 6 gerentes generales. No escucharon mal. Cuyos nombres pueden buscarlo en MyRotary, capítulo Estructura Ejecutiva. Y van a ver que no es ciencia ficción de lo que estamos hablando. Como decíamos, lo único que ha crecido en Rotary es su estructura burocrática. Seguramente, yendo a los inicios, la necesidad ineludible de contar con una organización administrativa haya sido el punto de arranque de la actual estructura rentada de RI, y su crecimiento actual debería aceptarse como algo natural que vaya adaptándose a las nuevas necesidades, a las nuevas dimensiones operativas de la institución. Pero es evidente que el crecimiento de la estructura no rentada de Rotary no acompañó al crecimiento de la estructura rentada de Rotary. Repito, que el crecimiento de la estructura no rentada de Rotary, todos nosotros, no acompañó al crecimiento de la estructura rentada de Rotary.
La estructura rentada de Rotary experimentó un crecimiento enormemente mayor y la institución mantiene la misma, casi la misma cantidad de socios que hace 34 años. La utilización de un razonamiento lógico nos indicaría que primero se genera la necesidad y luego el modo de satisfacerla. Este principio general es el que se utiliza en toda organización humana. En este caso, entonces, el crecimiento de la estructura de nuestra organización debería surgir de una necesidad derivada del crecimiento de su tamaño. En otras palabras, la operatividad de Rotary aumentaría como consecuencia del incremento de su tamaño y por ello debería encarar el crecimiento de su estructura rentada. Vale decir, se adecuaría la estructura a la dimensión que va adquiriendo la institución. En Rotary hemos asistido al procedimiento exactamente inverso. Primero fue encareciéndose la estructura rentada para solventar este proceso se intentó adecuar la otra estructura, la estructura no rentada, la cantidad de socios, para poder solventar ese mayor gasto que todos los días es un poquito más caro. Esta estrategia inversa a todo proceso racional dio lugar a la necesidad de encontrar nuevos aportantes. Y surgieron diversas estrategias que ustedes conocen mejor que yo. La época del incremento del número de socios, creación de nuevos clubes, búsqueda de crecimiento a través de la difusión de la imagen de la institución, cambios basados en el resultado de encuestas, modificaciones en los nombres de los programas para hacerlos atractivos, diferentes agrupamientos de comité y otras estrategias destinadas al propósito explícito o implícito de captar nuevos socios, tratando siempre de mostrar hacia afuera y adentro que la institución estaba en proceso de ayornamiento y se adecuaba a todo precepto moderno o modernoso que apareciera. Todas estas estrategias fracasaron, pero nadie asumió la culpa de que fracasaban. Creemos que realmente es cuestionable que a los rotarios jamás les llegó un mensaje que reconociera cada uno de los fracasos de todos los programas, políticas y estrategias encaradas a través de estos años. Nunca se cuantificó el éxito, si es que lo hubo, o el fracaso de cada programa. Por ejemplo, ¿se probó que difundiendo la imagen pública de Rotary se haya originado el tan ansiado crecimiento? La montaña de dólares gastados en encuestas, estudios de mercado, cambio de color a nuestros emblemas, campañas de difusión, publicidad, etcétera, etcétera, ¿nos podría informar qué éxito han tenido? La regionalización que se está pensando de Rotary será el próximo y novedoso método de agrandar la incidencia de la burocracia de Rotary, única y poderosa, al mando de una institución cada día más atomizada en sus posibilidades de expresión. Los números que ahora exponemos pretenden ser una pauta para reflexionar si el camino que se encarió dio resultado o no, y qué prueba cuán eficiente ha sido o cuán no eficiente ha sido la gestión de la estructura rentada de Rotary. ¿Cuánto creció Rotary? Si analizamos la situación actual en comparación con dos épocas que me parecen de algún modo básicas para tener en cuenta, antes y después del ingreso de la mujer, que coincide aproximadamente con otro hito importante de la humanidad, que fue la caída del muro de Berlín. El ingreso de la mujer es un hecho nuevo dentro del Rotary, y la caída del muro de Berlín permitió que un montón de países que antes tenían vedado su ingreso a Rotary pudieran
practicar el rotarismo. Fíjense, la membresía de Rotary está estancada hace 34 años y la realidad demuestra que hemos retrocedido. En 1988, a fines de 1988, un ratito antes de que entrara la mujer a Rotary, los rotarios eran 963.700 personas. 963.700 personas que integraban 20.900 clubes. Este dato está extraído de la revista The Rotarian de junio del año 2005, página 58. Tengamos en cuenta que en esa época ni había caído el muro de Berlín y Rotary estaba formado solamente por varones. Si tomamos y si comparamos peras con peras y manzanas con manzanas, comparemos varones con varones. Tomamos los datos del 17 de diciembre del año 2021, hace un mes, revista Vida Rotaria, 499, página 64, observamos que la cantidad de socios, hombres más mujeres, eran 1.201.314 personas. Para una comparación coherente con los datos de hace 34 años, deberíamos restar a la Rotaria, por lo menos, que según información oficial, son de alrededor del 35%. Con lo cual, los hombres, los varones que forman parte de Rotary al mes de diciembre eran 800.000. Y habíamos dicho que en 1988 eran 963.700, sin los países de la cortina de hierro. 963.700 contra 800.000. O sea, 401.314 socios menos teníamos entre un dato y otro dato. Comparemos el 94, cuando el ingreso de la mujer ya llevaba 5 años y la cantidad de rotarios en el mundo era 1.182.263. Vida Rotaria 321, página 31. Marzo de 1994. Hace 28 años. Hoy tenemos 19.051 socios más. O sea, tenemos el 1,6% más de socios que en el año 1994. Pero con 10.255 clubes nuevos. O sea, crecimos en rotarios el 1,6% y en clubes el 38,35%. El promedio de socios que teníamos en aquel momento por club era 44 y ahora bajamos a 33 o 34. En conclusión, Rotary prácticamente no creció. Hace 34 años que está estancado en su membresía y con respecto a 34 años y haciendo la comparación de hombres contra hombres, varones contra varones, bajó notoriamente su membresía. Todos los planes de crecimiento, considerando crecimiento al incremento numérico de socios, han fracasado, pero nunca fue reconocido ese fracaso. Dejamos constancia que estas estrategias que buscaron atraer socios para que el número total aumentara, no solamente fracasaron en su propósito de ser más personas, sino que también trajeron una consecuencia seguramente no deseada, que es una formidable rotación originada en el ingreso de gente sin el suficiente convencimiento ni la suficiente capacitación
que dio como origen o como consecuencia la aparición de la tal afamada y renombrada puerta giratoria. Como dato ilustrativo, en los últimos 30 años ingresaron a Rotary más de 10 millones de socios. 10 millones de socios. Y aumentamos nuestra membresía en el 1,6. Creo que después de todas estas malas noticias, sería el momento de decir, bueno, ¿y vos qué proponés? ¿Cómo salimos de todo esto? Entonces, yo me pregunto y les pregunto, hace 34 años que nos piden que seamos más y no podemos. ¿Qué les parece si nos proponemos ser mejores? Tal vez cambiando el paradigma, podemos conseguir que sea diferente el resultado. Y a lo mejor 1.201.314 rotarios, llevando a la práctica el objetivo de Rotary, promoviendo el ideal de servicio, fomentando la ética en sus actividades profesionales, promoviendo la educación de los jóvenes, haciendo servicio humanitario a través de sus profesiones y predicando con el ejemplo como el eficaz modo de difundir o como el único modo de difundir al rotarismo posible y deseable. A lo mejor, si nos animamos, no sean necesarios los 6 gerentes generales ni la subsecretaria general. ¿Qué les parece? Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Excelente realmente la charla. ¿Cuál fue la idea de presentar esta charla? Todos somos rotarios de años, hemos dedicado muchísimo tiempo de nuestra vida y de nuestro esfuerzo a Rotary y estamos comprometidos al 100%. Pero existe una cosa que seguramente Santiago ya la debe haber oído, que es lo que se llama el pensamiento lateral. Hay un libro que les recomiendo fantástico de Edward de Bono que se llama 6 sombreros para pensar. ¿Y qué dice? Que a veces hay que salir un poco de la caja y mirar las cosas desde otro punto de vista, porque eso nos lleva a encontrar soluciones nuevas y creativas. Lo que vamos a abrir ahora es un pequeño lapso de 15 minutos para intercambiar impresiones, así que les pido que sean lo más breve posible, pero sustancioso, a fin de que podamos intervenir todos. Como tengo 2 pantallas, yo voy a ir saltando entre las pantallas. Levanten la mano y les vamos dando la palabra. Fernando ya levantó la mano, Sandra. Muy bien, adelante Fernando, que creo que estaba en uno de los hechos hay que mencionar. Buenas noches, la verdad que fue brillante la exposición de mi amigo Carlos D'Amico. Pero no lo digo porque sea mi amigo, sino porque muchos rotarios pensamos lo que él dice, lo sospechamos y lamentablemente lo verificamos. Yo entiendo que muchas veces, por decirlo de alguna forma que no resulte despectiva, pero los rotarios de a pie, que trabajan y que dejan todo en beneficio de su comunidad, tienen un ideal de Rotary, pero a veces no levantan la cabeza y se preguntan si no hay algo que está fallando. Nuestro movimiento carece de autocrítica. Lo que dice Carlos, adhiero 100% a cada una de sus palabras. Hay una falta de transparencia cuando todo lo políticamente correcto hoy en el mundo es la transparencia. Y más nosotros si aplicamos, como él bien dice, la prueba cuádruple. Él se quedó solo en la verdad, pero hay otros ítems que también los tenemos que aplicar. Y hay evidentemente un fracaso constante en la gestión. Y yo les pregunto, si ustedes son empresarios, comerciantes, se ganan la vida de alguna forma, ¿qué pasa si nosotros fracasamos una y otra vez? Nos mandan para la casa, cambiamos la estrategia de la empresa, sacamos al gerente general. Nada de eso sucede en nuestra institución. Aplaudimos constantemente, no hay verdaderos espacios de diálogo, porque aún en el Consejo de Legislación, quienes han ido
han tenido la dicha de ir a ese consejo, habrán notado que estamos muy comprimidos y que no nos podemos salir prácticamente de casilleros, y que la información es muy difícil de conseguir, y lo digo por experiencia propia. Así que muchísimas gracias, Carlos, y muchas gracias por la iniciativa a Maldonado y a quienes me invitaron, a Sandra y a Rosa María, a participar de esta excepcional conferencia. Gracias. Gracias, Fernando, y gracias, Margarita, que veo que estás ahí acompañándonos también. Ayúdame, Félix, a ver si vemos más manos levantadas. Bueno, yo realmente coincido absolutamente con las posiciones de Carlos, que son posiciones que hemos hablado en más de una oportunidad, y a ustedes no les cabe ninguna duda de cuál es mi posición con respecto a todo este tema. Pero que yo quisiera hacer alguna especie de cirugía en esto. Yo quisiera liberar de la responsabilidad del fracaso a los directores, porque la responsabilidad del fracaso está en la cúpula gobernante, con presidentes que no ejercen la función más allá que la de ser grandes decidores en el año de su presidencia como electos o durante el ejercicio de su presidencia, porque los tienen de un lado para el otro el staff, que está interesado en que el presidente no asuma posiciones, lo tiene de un lado para el otro lleno de compromisos. Y uno no puede llegar a ser presidente de Rotary Internacional a dejarse manejar como si fuera un chichipío. El presidente de una gran empresa, si tiene un gerente que le complica la vida, le mete una patada al gerente y para eso es el dueño de la empresa. Yo no he visto ningún presidente de Rotary que haya hecho esto, porque todos han sido complacientes con el programa que le marcan desde el staff. Y los pobres directores, uno de ellos yo, no teníamos más acceso que durante 3 o 4 reuniones durante el año a poder entender y opinar sobre algunas cuestiones. En mi caso en especial, yo me cargué la mochila de la redistritación y sé todo lo que hice. ¿Pero por qué? Porque me corté solo. Y me corté solo y eso hizo que Bill Boyd, el presidente mundial, me diera un reconocimiento por todo lo que había hecho para salvar a esta zona sur de América de los problemas de la redistritación, que el staff quería partirnos como si fuera una pizza y dejarnos heridos. Entonces, yo creo que esto es grave lo que nos está pasando, pero tenemos que buscar la reacción en las bases. Nosotros tenemos que tratar de llegar a los consejos de legislación con delegados que no sean complacientes y que vayan a defender posiciones y las defiendan. Y bueno, y si hay consecuencias, uno se aguanta las consecuencias. Pero si no, estamos en un juego donde hacemos el gusto de los que quieren que nosotros hagamos lo que ellos quieren. Muy bien, muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más quiere aportar algo? Daniel creo que habría levantado la mano. A ver, Daniel, adelante. No, simplemente que quería preguntarle a Carlos D'Amico, ¿cómo se puede ir cambiando esta situación? Porque lo que yo he visto en algunas personas que han objetado, han sido, después en su carrera rotaria han sido cortados en el ascenso, por decirlo de alguna forma, o hasta incluso con un par de peruanos, lo han sacado de los grupos y de los foros, lo han mandado a Siberia. Eso es un trabajo difícil, poder seguir subiendo. Digo, poder hacerse oír, perdón. Sí, en realidad estas cosas empiezan a solucionarse cuando empezamos a hablar de ellas y nos damos cuenta de que los problemas existen. Mientras nos juntemos nosotros en los consejos de gobernadores para charlar respecto de los cumpleaños de cada uno, felicitarnos porque tenemos un nieto que entró a la facultad,
o lo que fuere, y ya dejamos de lado, digamos, esa responsabilidad que nos ocupa un año y ya está. Bueno, ya hicimos lo que teníamos que hacer y seguramente mejor que todos los demás, sin ninguna duda. Cuando nos ocupemos de charlar entre nosotros cuáles son los problemas y lo digamos con sinceridad, cuando no tengamos miedo de decirle a la gente de nuestros clubes o al resto de la gente de Rotary, que es un activo trabajador de la institución, cosas que pasan, porque es casi imposible que no existan problemas en las instituciones, pero no podemos nosotros jugar a que tenemos una institución que es absolutamente pura, donde es la más democrática del mundo. Todos sabemos que no es así, que lo que dijo Fernando en los consejos de legislación. Los consejos de legislación de alguna manera se manejan o los manejan de alguna forma como para que el staff o la cúpula de Rotary obtenga los resultados que quieran obtener, porque esa es la base democrática de Rotary, donde están los 500 y pico de distritos representados por una persona. Pero a menudo la dejadez de todos los distritos hacen de que esas personas vayan y vayan sin ningún plan de nada. O sea, no tienen un proyecto, no tienen nada, ningún mandato, salvo defender alguna postura X, pero no tienen un mandato. O sea, no existe la posibilidad, o seguramente no existe la posibilidad de que se reúnan y traten de buscar una idea común para ir en bloque de pronto los latinoamericanos a plantear ciertas cosas o lo que fuere. Pero esto se empieza a solucionar, vuelvo a repetirte, Daniel, cuando nosotros empezamos a hablar de ellas. Mientras las sigamos ocultando y tengamos miedo de que hablar de eso va a originar de que algún socio nuevo se vaya porque se desilusione, porque hasta ahora pensaba que estaba en el mejor de los mundos y resulta de que alguien le está noticiando de que no es así, que hay problemas como en todas partes. Deberíamos empezar por decirle a la gente que nosotros mismos ingresamos. Bueno, Rotary es una institución que tiene fines muy buenos, que tiene gente buena, pero tiene un montón de defectos organizativos como tienen todas las organizaciones del mundo. Entonces, la idea es que esas cosas no se anquilosen y estén toda la vida, digamos, limando la probabilidad del verdadero crecimiento, que es el crecimiento cualitativo, del que nadie habla y del que nadie se preocupa. Porque acá lo que estamos buscando son dólares para tratar de cubrir cada día más los gastos que se originan en ese monstruo que hemos creado, porque de alguna forma todos tenemos la responsabilidad, porque de alguna manera, por acción o por omisión, o por inacción o por dejar hacer, hemos permitido que eso pase, y hoy en día están copadas todas las actividades de Rotary por el staff. Con Graciela nos acordamos, cuando empezamos a ir a las convenciones, y éramos sargentos de armas ya por el año 90-91, el 90% de los sargentos de armas eran todos rotarios, trabajábamos en los almuerzos, manejábamos todo. Había una o dos personas del staff. Hoy hay cientos de personas del staff, cientos de personas del staff paradas y nadie sabe qué están haciendo y ellas no saben qué tienen que hacer, pero todas le pagan el viaje, la estadía, el hotel, la comida, seguramente un plus remuneratorio por tener que irse de su país a otro. O sea, buscamos una cosa modernosa, queremos, qué sé yo, ser una institución... Carlos,
Lo que yo te digo es que cómo lo hacemos, porque en la conferencia de distrito no ponemos a los oradores no están, en la asamblea tampoco, y nos pasa mismo en la radio, cuando la gente antes de subir la conferencia de distrito al estrado es una, y cuando le prende el micrófono, nosotros en la radio le prendemos el micrófono, es otro el discurso que hay, lo suavizan. En las conferencias de distrito no ponemos a esa gente, a ti o a Carlos a ser como oradores, adelante de 400 personas. No nos animamos. Sabes que hay otro tema, ¿no? Los tentáculos del staff llegan a todos los rincones del mundo Rotary. Y están en los clubes. ¿Y qué pasa? Para poder crecer en Rotary, como tú señalabas, Daniel, acertadamente, tenés que estar muy afín a esos liderazgos cuasi permanentes o perpetuos que señalan quiénes suben y quiénes no suben. Y observen que quienes no suben son los que criticamos, porque molestamos, porque somos rotarios incómodos, porque no somos tan cortesanos o palaciegos o serviles a ese instrumento. Entonces, porque tratamos de ser fieles con nosotros mismos y con lo que es Rotary para nosotros o que nos enseñaron que era. Entre ellos tu padre me lo enseñó así. Perdonen que intervine intempestivamente, Sandra. No hay problema ninguno. Bien, para ajustarnos al horario, ¿alguien más quiere acotar alguna otra cosa? Valeria estaba con la manito levantada y Santiago había levantado la mano. Sí, como levantó Bueno, Valeria, dejé que entonces Valeria vamos hablara. primero con Valeria y termina Santiago. Buenas noches. Hola Carlos, hace mucho que no nos vemos. Carlos D'Amico y Carlos Seffereni también. ¿Cómo estás, Valeria? Bueno, felicitarte, gracias por la invitación a todo el club. Yo soy la secretaria del CID Campeador, club al que pertenecen Carlos y Graciela, y yo quiero hacer un comentario, pregunta para los dos Carlos. Vos, Carlos Speroni, que decías hace un ratito, en el momento que te tocó ser director, te cortaste solo para que no nos partieran como una pizza. Y que el presidente internacional te felicitó. Sí. Por esa acción. Yo te pregunto, y le pregunto a Carlos, que seguramente vivió ese momento junto a vos, ¿no notaste algún cambio en la actitud de los que estaban arriba? ¿O de los que estaban como vos, como directores, como para acompañarte y generar esa actitud en conjunto para que Rotary empezara a cambiar un poquito? No, ¿O te al puedo decir, contrario no. se devaluó? No. Era un tema muy particular el mío, porque era la redistritación en toda la Argentina. Y para el board de RI, la Argentina era un lugar que estaba en algún lugar de Sudamérica. Así de franco. Pero la ¿No es cierto? redistritación, nosotros en Argentina tenemos varios distritos. Está En aquel bien, momento, está bien. Teníamos un montón de distritos. Llegamos a tener 17 distritos. Al final, con lo que yo quise decir fue lo siguiente. Una cosa es lo que un director puede pregonar o protagonizar, cualquiera sea su actitud, mediante un determinado tema, y otra cosa es que ese tema tenga interés del board y de las autoridades. Todo lo que era el problema de la distritación en Sudamérica no le importaba al board, porque era un problema de un comité de RI que no tenía ni idea de dónde estaba Sudamérica. Porque a mí me llegaron a preguntar, sí, claro, la Argentina, Río Janeiro, ¿no? Yo me lo quería comer. Yo dije, señores, Argentina tiene la ciudad de Buenos Aires como su capital, que es la París de Sudamérica. Y con ese término de la París de Sudamérica yo los tenía bastante controlados. Pero verdaderamente es muy poco lo que uno puede llegar a hacer en su año como director, como no sea motivar y lograr que los gobernadores hagan mejor las cosas. Pero en la gran política, los temas se resuelven por microcomités que están manejados desde Evanston. Esto es una realidad. Y esto hace que acá no cambie nada,
absolutamente no cambia nada, que haya un grupo de complacientes que porque están cerca de Evanston no quieren tener problemas, y entonces eso se aprovecha por un staff condicionado totalmente por conveniencias personales que nos están llevando a una situación que yo creo que es límite. Estamos en una situación límite. Pero nadie sale a decir nada. Ahora, ¿qué debiéramos hacer? Porque tampoco esto tiene que quedar en una permanente crítica. Yo quisiera establecer y fijar una política de aquí en ahora, de aquí en adelante. ¿Qué tendríamos que hacer? Asumir el compromiso de que en cada uno de nuestros distritos, en oportunidad de los consejos de legislación, podamos mandar delegados con proyectos que hayan sido aprobados en las conferencias de distrito previamente y que apunten a la solución común de un problema. Si todos vamos a un consejo de legislación pidiendo que se clarifique la plantilla económica de la Secretaría General, no van a poder decir que es información confidencial, pero nadie lo pide eso. Y nos van a decir que hay una rendición de cuentas y una presentación global, ¿no es cierto? Un estado de cuentas donde está todo en una ley de grandes números, pero ahí no está discriminado realmente lo que a uno le interesaría saber. Si nadie lo pide, está la respuesta. Ahora, si entre todos nos ponemos de acuerdo y somos un grupo mayoritario los que hacemos el pedido formal, van a tener que contestarlo. Pero pongámonos primero de acuerdo nosotros. Ahora, Gracias. el problema de ponernos de acuerdo es que hay mucha gente que por ahí dice, no, ¿y yo para qué me voy a poner en la mirada de un personaje de Evanston que a lo mejor me saca de una lista de posibles representantes del presidente? Y esa es la verdad de lo que está pasando, mis queridos amigos. Hay muchos exgobernadores que no abren la boca porque tienen miedo a la sanción. Y yo me doy el gusto de abrir la boca porque me iba a decir una mala palabra, en cualquier sanción. No tiene que haber sanciones acá. Acá es cuestión de demostrar cada uno de nosotros quiénes somos y dónde estamos. Y no podemos tener patrones ni del presidente de RI ni del secretario general. Yo les pregunto, tenemos presidentes que dicen, bueno, durante mi presidencia voy a llegar a 1.300.000 rotarios. Reciente. ¿Qué pasa cuando termina la presidencia y no llega a 1.300.000 rotarios? ¿Pasa algo o no pasa nada? Si yo soy gerente de una empresa y digo que voy a lograr a tal nivel y no logro, me dan una patada y me echan. Nosotros, lo nuestro es todo lo mismo, es todo lo mismo. Yo siempre digo, hemos llegado a una sindicalización de Rotary. Rotary es un sindicato. Yo no sé los uruguayos qué problemas tienen con los sindicatos. Yo les digo lo que tenemos los argentinos. El ejemplar peor de la sindicalización argentina es Moyano, ¿no es cierto? Con sus camiones. Yo digo, en más de una oportunidad, hemos moyanizado Rotary si seguimos con esto. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Y para terminar, vamos a cerrar con Santiago. Adelante, Santiago. Bueno, yo la verdad que creo que me he peleado con todo el mundo ya por un montón de cosas. Ahora Carlos comentaba algunas cosas y en algún momento con Carlos hemos intercambiado sobre la utilidad de vida rotaria en este último tiempo y Carlos también Carlos me ha tapado la boca en su momento también diciéndome, bueno, pero los mecanismos para que la gente mande las cosas están y la gente no las manda. Entonces, bueno, ahí vamos, tiramos y aflojamos y demás. Ahora, a mí me quedan algunas preguntas y algunas cosas que comentaba hoy Carlos D'Amico recién y las tomaba. Lo mío y con lo que más hemos hablado siempre es de la planificación estratégica, ¿no? Esta planificación a largo plazo, y creo que nosotros tenemos un gran debe en eso, y que es un debe bastante grande, enorme. La primera pregunta que uno tiene que tener es ¿para qué quiere lo que quiere? ¿Ah? No me voy a entrar en la discusión de cuánto gana John Hugo y la Marincocho, porque sería como pensar en cuánto gana el presidente de la República y los ministros, si está bien o si está mal, y sería una discusión in eternum y no llegaríamos a nada tampoco, y mucho menos en corto tiempo. Pero sí,
ponernos a pensar en algo. Primero, lo dijeron por ahí al pasar, el peso relativo que tenemos. Tenemos de repente un director, nos peleamos por un director y Asia nos pasa por arriba. El eje ya cambió absolutamente, por lo tanto, el peso relativo que podemos tener como región es bastante minoritario. Eso no quita de que no tengamos derecho a patear el tablero muchas veces y a presentar cosas. Pero el problema principal creo que lo seguimos teniendo en casa. No tenemos, y esto acá me voy a referir, y disculpen los hermanos de Argentina, pero me voy a referir al Uruguay. No tenemos hace mucho tiempo, en este siglo, no hemos tenido una figura de peso en el entorno internacional. Y estoy hablando de tener un coordinador, que sería como el escalón más bajo. Mucho menos pensar un director. Estoy hablando, no lo hablo en nombre de mi club, cuando mi club ha sido el único que ha aportado directores a este país, ha aportado 25 gobernadores y un presidente a Rotary Internacional. Van a pasar de repente 10 años o más, capaz, para que mi club vuelva a presentar un gobernador o vuelva a presentar a alguien para que se postule algo. Esa es la realidad hoy en día. Pero yo no doy por descontado que incluso acá en esta reunión hay mucha gente que podría estar ocupando cargos mucho mayores en Rotary Internacional, como sea una coordinación, y por qué no, cuando nos empecemos a pelear a ver quién va a ser el director que tengamos que elegir, que aparte para elegir un director uruguayo tenemos que pasar como 8 años prácticamente para ver qué, bueno, ¿y a quién vamos a poner nosotros? Porque cuando nos llegue la hora, si no tenemos a quién presentar, es más o menos lo mismo. Entonces, las conferencias las hacemos simplemente porque hay que cumplir, hay que recibir a quien viene en nombre del presidente de Rotary Internacional, y hay que ver, pero no se decide mucha cosa. Y esto con todo respeto lo digo, no hay muchas decisiones en una conferencia. Carlos lo decía recién, los gobernadores nos reunimos para ver quién es abuelo, quién se recibió y quién no sé cuánto. Bueno, entonces, creo que también esto empieza un poquito como la primera en casa. Tenemos que empezar a ver un poquito la calidad de nuestras decisiones. Yo entiendo que, a ver, yo miro gente acá que digo, bueno, pero ¿por qué no lo tenemos de repente? ¿O por qué no lo estamos promoviendo para que ocupen un cargo? Porque Rotary Internacional nos pregunta todos los años, che, bueno, ¿a quién van a postular para el comité de Rotaraca? ¿A quién van a postular para el comité de planificación estratégica? Y desde Uruguay, yo creo que la única vez que mandamos a alguien fue a alguien que motivé y era una rotaractiana y entró en el comité. Y no sé por qué más no mandamos. Entonces, creo que también está bueno sí reconocer que hay un montón de problemas estructurales que los tenemos y los va a tener y los va a seguir teniendo Rotary, como Carlos bien lo decía, ¿sí? Pero creo que también tenemos que empezar a ordenar un poquito el juego acá adentro. Si no nos promovemos nosotros, si no empezamos a ordenar nosotros, no podemos pedir que nuestras decisiones tengan peso. Y ahí sí va a ser más difícil todavía que alguien nos diga que faltó lealtad, ¿sí?, para ocupar un cargo, porque uno va a tener, no sé, un país, un distrito o un grupo de gente convencida de que justamente esa es la persona que tiene que estar ahí y bueno, y no te pueden correr con un poncho. Entonces son esas algunas de las reflexiones, y ahí cierro con esto de que a veces tal vez la cantidad no es lo importante, sino la calidad, que era con lo que habría justamente esto. Entonces creo que tenemos gente de calidad, lo que nos falta justamente es generar esos espacios. ¿Sí? Y capaz que por ahí es el camino para arrancar, no es un camino corto, pero es un camino para empezar, y ahí de vuelta la insistencia con esto de ¿para qué queremos lo que queremos? ¿No? Gracias. Gracias a ti, Santiago. Bueno, y con esto terminamos. Les agradecemos mucho a todos los que intervinieron, y a los que no, esperemos que se hayan puesto un ratito el sombrero del pensamiento crítico y les haya servido para ampliar los horizontes y pensar desde otro lado. Muchísimas gracias, Carlos, como siempre, no esperábamos menos de ti. La Secretaría te va a hacer llegar un pequeño reconocimiento por la charla, que esperemos algún día podértelo entregar cuando volvamos a la presencialidad. Presidente, la reunión es suya. Gracias, Sandra, fue un gusto participar de la reunión y haber estado acompañado por tantos y queridos amigos de tantos años. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Carlos, realmente fue muy disfrutable tu disertación y la intervención de todos los que, digamos, se hicieron eco de tu exposición. Sin lugar a dudas, da para pensar y mucho, sobre todo porque nos olvidamos que Rotary es una institución sin fines de lucro y no lo aparenta en las cúpulas de nuestra institución.
lo que muchas veces hace difícil hacer la transmisión de lo que es Rotary a los que no conocen Rotary. Y bueno, antes de dar el campanazo final, personalmente quiero agradecer a todos los que nos acompañaron hoy, a unos cuantos ex gobernadores que engalanaron nuestra reunión, al gobernador electo Edgardo Gargano, y a todos los socios de los clubes, tanto de Uruguay como de Argentina, que se hicieron un tiempito para acompañarlos en la noche de hoy. Quiero mandarle un saludo especial a Rotary Club Montevideo a través de Santiago Conde, que mañana estarían cumpliendo años de la entrega de su carta constitutiva. Bueno, estaremos en la reunión seguramente que ellos van a estar realizando. Así que sin más, vamos a dar el campanazo final. Y bueno, todos aquellos que quieran quedarse para seguir charlando en forma informal son bienvenidos.